tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos y se hará un análisis del primer debate presidencial entre las candidatas Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el candidato Jorge Álvarez Maynés. Para ello está con nosotros el doctor Javier Hurtado. Él es profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño, por invitarnos. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias, un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, en temas del debate que se registró el pasado domingo 7 de abril, pues Xóchitl Gálvez enfocó sus baterías básicamente a criticar por corrupción y salud a Claudia Sheinbaum. Ella se dedicó a evadir cuestionamientos. Las candidatas cursaron acusaciones de corrupción desde el cártel inmobiliario, negligencia por el uso de ivermectina, que es un medicamento para piojos, según se dijo ahí en el debate, o por el desplome de un tramo de la línea 12, mientras que Jorge Álvarez Maynés dirigió sus dardos contra ambas aspirantes presidenciales. Iniciamos con el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿qué le pareció el debate? ¿Qué le dejó el debate? ¿Alguna conclusión importante? A mí, en lo personal, no me gustó el debate. No, pues creo que dejó un sentimiento muy negativo, casi frustración. Creo que fue un espectáculo muy deplorable, patético. Creo que no nos merecemos eso los mexicanos. Fue una falta de respeto para todos los mexicanos. Eso no fue debate. ¿Quién dice que es debate? Eso no es debate. ¿Sabes qué era eso? Y si me lo permites enseguida ¿Sí? Lo pongo, ¿sí? O ahorita mismo. A mí durante muchos momentos me pareció, y quienes están aquí, como somos de la misma rodada, si recordaremos, el programa de Pedro Ferri Santa Cruz, el gran premio de los 64,000 pesos, ¿sí? Y ahora, por 64,000 pesos, dígame, y como 15 preguntas, y tiene 1 minuto para contestar. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, eso no, definitivamente fue un ejercicio muy, muy lamentable. Yo sinceramente espero que no vuelva a repetirse otro episodio similar, según han amenazado, porque en verdad eso es una amenaza, de que va a haber 2 más. Todavía dos más. En ese sentido quiero aclarar lo siguiente. La Ley General de Instituciones Políticas y Procesos Electorales establece que es obligación del INE organizar al menos 2 debates. Pero en ningún lado la ley ni el reglamento de elecciones del INE dice que los candidatos están obligados a asistir. Han dicho que se suscribió un acuerdo en el cual ellos estuvieron de acuerdo de concurrir a 3 debates bajo ese formato. Pero yo te diría una cosa, yo bajo ese formato, si yo fuera particularmente la candidata Claudia Sheinbaum, yo no iría. ¿Por qué? Porque además de que el formato fue pésimo, sí, definitivamente es el gran fracaso de la niña bonita esa del INE que hizo el formato, que presidía la comisión, sí, la consejera. Aparte de que el formato fue pésimo, todos los dados estaban cargados, por favor, sí. O sea, eso fue evidente, sí. Preguntas dirigidas, sí, a favor o en contra. Todas las preguntas que se recibieron supuestamente del público, que eran preguntas, por favor, ninguna gente del pueblo, por decirlo en el lato y respetuoso sentido de la palabra, va a formular esas preguntas, por favor. O sea, preguntas denostativas de resaltar aspectos críticos del gobierno del presidente López Obrador, ¿sí? Para suscitar un debate o un comentario para ahondar en esos aspectos críticos. Dirigirle una pregunta a la candidata de blanco, no quisiera ni mencionar su nombre, porque sobre los indígenas, cuando ella fue responsable de la comisión indígena en el gobierno de Vicente Fox, es como que si a la candidata del partido de la coalición Hagamos Historia le preguntaran sobre la Ciudad de México
o al candidato de la sonrisa le hubieran preguntado, oiga, ¿y qué opina usted sobre la tercera vía de Tony Blair? ¿No? O sea, preguntas a modo. Aparte de las preguntas a modo, preguntas críticas sobre el desempeño gubernamental. ¿Por qué no dijeron, por ejemplo, oiga, habida cuenta de que en este gobierno ha existido una recuperación sin precedentes del salario mínimo, que el peso se encuentra en niveles históricos que nunca había tenido, que el nivel de las reservas internacionales jamás se había tenido, que la recuperación de empleos es esta, que la recuperación de la inversión extranjera es esta? ¿Qué piensa usted para continuar o mantener esto, profundizar eso? Esa es una forma muy diferente de hacer las preguntas, definitivamente. Y para acabarla de fregar, mi estimado Toño, hasta el cronómetro estaba operando en contra, sí. Es decir, cuando estaba hablando la señora que iba vestida de blanco con el ojo cheché, ¿sí? Porque traía un ojo cheché, no sé si se fijaron. ¿Sí? Era un tutupiche, ¿no? No, pues quién sabe qué traía en este ojo, que se le veía así, y bueno, yo trataba de ver qué era lo que le pasaba. A lo mejor era un tutupiche como el que traía el presidente López Obrador, que a veces dan por nervios. Ajá. Pero no, es que traía un bodoque de rímel en la pestaña postiza. Y entonces se le hacía así. Entonces digo, ni siquiera tenía asesor de imagen, por favor, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando la señora de blanco, le estaban descontando tiempo a la otra candidata, ¿sí? Entonces hicieron una trampa burda, descarada con el tiempo. Los moderadores totalmente cargados a favor de la señora del ojo con tutupiche, ¿sí? Totalmente cargados a su favor. Entonces, un formato que no permitió contrastar propuestas, conocer propuestas. Y pues yo siento que definitivamente un ejercicio de esa naturaleza los mexicanos no nos lo merecemos. Yo los comentarios que escuché el día de hoy en la calle, anduve platicando, la gente me comentaba, ¿sí? Claro. Todo mundo se expresó pésimamente de eso, ¿sí? Y me decían, ¿qué hemos hecho los mexicanos? ¿No nos merecemos eso? ¿Cómo es posible que tengamos esos candidatos? ¿Por qué nos ponen esos candidatos? No pude dormir entre la noche, saber que de esos tres tenemos que elegir uno, ¿sí? O sea, fue una vergüenza, sinceramente, presentarse de esa manera. Si el formato no lo permitió para que se pudieran explayar en todas sus capacidades y potencialidades, ¿sabes qué es lo que yo creo que deberían de hacer? Quien piense serenamente ofrecer una disculpa al pueblo de México, ¿sí? Y echarle, si tú quieres, la culpa al formato. Pero eso no puede quedar impune. Y para acabarla, una falta de cortesía, no se presentaron, ¿sí? Fíjate nomás, ni los moderadores los presentaron, ¿sí? Ni ellos se presentaron. El único que se presentó fue el de la sonrisa al final y hasta con lenguaje de señas. Así es. Pero las otras dos señoras, ¿por qué estás tú obligado a saber quiénes son? ¿Y por qué los moderadores no las presentaron? ¿Sí? Y luego el candidato de la sonrisa, pues ya casi se va con la camisa desabrochada, ¿no? ¿Sí? Y la otra señora con el ojo tutupiche, pues oye, qué lamentable espectáculo. Yo imagino que a nivel internacional estamos siendo el hazme reír en otros países del mundo por esa deplorable calidad de eso que se dice debate. Y si quieres, en el siguiente segmento te diría por qué no es debate. Sí, por supuesto. Doctor Jaime Tamayo, ¿el peor debate en la historia de México? Mira, yo no diría que es el peor debate. Coincido básicamente con lo que ha señalado Javier. Estoy de acuerdo que el formato es el peor formato que hemos tenido. Prácticamente es como a nivel de la propaganda electoral, estos spots que no dicen nada más que frases bonitas, porque no es posible por el tiempo que se dan, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el formato efectivamente estuvo muy mal, que el manejo, yo le daría puntos favorables de alguna manera a Denise Merker. Y me parece totalmente absurdo que el que propuso precisamente el PRIAN es un muchacho desconocido, que yo ni su nombre todavía me aprendo, que iba vestido de azul y que se dedicó efectivamente a hacer campaña en sus preguntas, ¿no? Definitivamente. Y si me permites, Jaime, incluso tuvo la osadía de corregir a la candidata Claudia Sheinbaum cuando él no era debatiente, él era moderador. Así es. Sí, ese caso es realmente patético, ¿no? Me parece que el profesionalismo de Denise Merker, a pesar de que efectivamente
quizá no fue tan imparcial como a lo mejor hubiéramos querido, pero me parece que jugó un papel más o menos decente y que además su manejo no estuvo tan mal. Pero sí, el otro terminó echando a perder las cosas, ¿no? Es decir, eso también en el momento de escoger a alguien así muestra la calidad de quienes lo escogieron, porque fue propuesta, cada uno fue propuesta de las dos coaliciones. En el caso de los participantes, luego lo podemos ampliar, yo brevemente diría 3 cosas. Bueno, el debate, como responsabilidad de ellos, fue un debate aburrido, porque no presentó realmente propuestas novedosas, no hubo un debate de temas, lo que trató de provocar Xóchitl, porque no sabía hacer otra cosa, fue acusar sin pruebas, para ver si le respondían y entonces perder el tiempo en que sí eres, no eres, y tú eres más corrupta que yo, más mentirosa, etcétera. Y por último, luego ya podemos ver en cada caso, Si ¿no? quiere, regresando, doctor, regresamos con usted. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Regresamos a Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctor Jaime Tamayo, sobre el primer debate presidencial. Bueno, y ya pasando a ver cada uno de los casos, yo en el caso de la señora X, efectivamente me parece que fue un verdadero desastre. Coincido que el asunto de que le maneja, o quienes le manejan la imagen, para eso los empresarios, para nada sirven los empresarios más que para acumular riqueza, ¿no? Y creo que para manejar imagen menos. La señora estaba nerviosa, con las manos ahí todas temblorosas. Lo más absurdo, las conclusiones se sacan de lo que se dijo. Ella llevaba un escrito y lo estuvo leyendo en las conclusiones. Fue tan bruta que puso de cabeza el escudo nacional en la bandera. Después en las redes quiso decir que porque protestó. No, ahí nunca dijo que protestó. Todos vimos una bandera de cabeza. Que no nos vengan a decir que era por protesta, porque nunca dijo que en protesta estaba haciendo eso. Y se veía que le sobraba el tiempo, que le regalaban de más, porque luego quedaba distanciada de todos con un minuto y tantos, cuando el otro ya tenía, etcétera. En el caso de Maínez, yo quiero señalar 2 cosas. Efectivamente, su sonrisa, pésimo manejo de quien le dijo que tuviera todo el tiempo como payaso, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, él sí respondía a las preguntas, porque la señora X nunca respondió a las preguntas. Claudia Sheinbaum respondió en general, pero algunas las evadió. Y él sí respondía, nos gusten o no sus respuestas, pero respondía a las preguntas primero. Segundo, hay otra cuestión que tuvo un impacto importante porque era un desconocido. Y ahí yo creo que él ganó ya por estar ahí, ¿no? Le tumbó, sí, pero se convirtió ya en la figura que está jugando la elección y le tumba un punto que para él era muchísimo, porque es una 7ª parte más o menos de lo que traía. Subió un punto que le baja a la señora X. Y Claudia subió un punto, pero no es lo mismo un 57avo de lo que traes a un 7º, ¿no? Entonces ya se posicionó y de aquí para adelante puede seguir creciendo, porque ya saben que existe y que tiene ideas que puede estar en desacuerdo o no, pero que realmente estaba muy por encima de la señora X. Y en ese sentido, pues lo que ellos se planteaban, que a mí me parecía una fantasía, pues ya no está tan descabellado que pasen a ser segunda fuerza. Yo sí no consideraría la posibilidad de que se convierta en un Milei que de la nada termine ganando. Aunque hay que recordarnos que en este país también tenemos millennials y centennials que se dejan guiar muy fácil por el manejo de las redes y ellos son expertos en eso. Y tiene a Samuel, que ganó una gobernatura sin tener nada atrás más que las ridiculeces de su mujer y de él en el TikTok y en en las redes, pues. En el Instagram. En el Instagram, etcétera. Entonces, me parece que él puede crecer en el mediano plazo, pues puede ser el ganador. Y la Claudia Sheinbaum, pues se vio bien en términos, es una gente poco carismática, algunos dicen que le cuesta conectar. Fría y sin corazón. No, tampoco. Esa es otra payasada de la señora X. Yo no creo que ninguno de ustedes quiere menudencias para presidente, ¿no? Digo, a mí el corazón me gusta en taquitos, pero ¿quién quiere un corazón gobernando? Digo, si vamos a menudencias, pues vamos a pedir cerebro, ¿no? No menudencias, no corazón, y tripas y bofe o qué sigue, ¿no? Riñón. Bueno,
Y entonces creo que es una estupidez, francamente. Pero volviendo a Sheinbaum sí planteó una serie de temas importantes de lo que piensa hacer, que medio trataron de que se perdiera entre los moderadores, sobre todo el moderador y la señora X. Se llama Manuel López San Martín. Bueno, algún día a lo mejor me lo aprenderé, pero creo que pasó a la... En fin, tratando de sacarla del tema con provocaciones, ¿no? Con acusaciones de cuestiones de accidentes, luego la ridiculez, digo, francamente, manipulación burda, de llevar a la mamá de no sé quién y al hermano de no sé quién y al hijo de no sé quién, que son víctimas de accidentes que nunca se comprobó que fuera responsable. De hecho, llevó 40 invitados al auditorio del INE, Xóchitl Gálvez, precisamente. Sí, pero esa familiares forma de personas burda, desaparecidas, exacto, víctimas del sismo. Ellos no van a debatir. Me pareció muy burdo, muy elemental, y creo que ella apuesta mucho a los sentimientos, por eso el puro corazón, ¿verdad? Y realmente quiso mover con eso y creo que a nadie convenció. Pues se vio una manipulación torpe, creo que cualquiera lo vio, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si no, pues se podían llevar a todas las víctimas del neoliberalismo o a todos los indígenas que dejaron de recibir apoyos y que fueron prácticamente burlados en la época de Fox, ¿no? Donde ella era la que representaba eso. En fin, me parece que hizo un pésimo papel, me parece que la Claudia logró plantear algunas cosas importantes, no como quizá le hubiera debido hacerlo, evadió algunas cuestiones, creo que hizo bien en no entrar al rejuego, a veces caía al rejuego con esta señora, porque el debate no es que si tú eres más fea o más bonita que yo, o que si tú eres más mentirosa o más corrupta, o sea, eso es una tontería, y que si los hijos de no sé quién, y que si el presidente, o sea, no estamos eligiendo o religiendo a López Obrador, ¿sí? El asunto es sobre Claudia, y sobre ella se puede juzgar qué hizo o qué no hizo como gobernante en la Ciudad de México, pero no que si los hijos, que por cierto la señora no debería tener más cuidado, ¿no? Porque ya le exhibieron al borrachín de su hijo que tuvo que renunciar a la campaña. En fin, me parece que ahí, pero yo insistiría, Maínez, a pesar de la tontería de su sonrisa, no estuvo mal, se convirtió ya en un candidato, porque no era, nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Todo el mundo pensaba en Samuel cuando iba a ser, y al caerse Samuel de la candidatura, pues ya, pues García, pues Maínez, pues quién será, ¿no? Bueno, abonando a lo que dice, doctor, un comentario de una persona hoy en la mañana que me vio, oye, vi el debate anoche, ni sabía que había un candidato. Entonces ahí está lo que usted señala. Sí. Ahí ganó. Así es. Entonces me parece que no hay que descuidar eso. Y jugó ese papel que tenía además en su lugar, y que dijo Javier muy bien cuando habló de Tony Blair, pues el centrismo, ¿no? Él se colocó en el centro y jugó al centro. Yo no estoy en esta oposición golpeadora, primitiva, vulgar, etcétera. Por cierto, creo que ahorita pensándolo bien, las conclusiones de esta señora se las dieron por escrito, porque conociéndola han de haber dicho, esta va a salir con sus vulgaridades, mejor que lea, ¿no? Él se vio en ese sentido, pues el que mantenía una posición intermedia, que recogía lo que él consideraba positivo de la cuarta T sin ser cuarta T, y de las críticas que podían venir de la derecha, pero sin dejar de señalar, eso es lo peor del PRI, y eso es, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que ganó un lugar. Habrá que ver si logra. Se refería mucho al tema de la vieja política. De los dos, exacto. ¿Sí? Entonces hay que ver hasta dónde. A mí me parecería interesante ver, no tanto que les tumba, porque sí le tumbó a la señora X, pero la señora X más bien anduvo dilapidando lo poco que traía. Pero me parece que ahorita los jóvenes, según unas encuestas por ahí, andan alrededor del 43% que no quieren votar. Pero hay que recordar cómo ganó Samuel a través de las redes con los jóvenes. Y hay que recordar cómo ganó el fascista que se dice anarquista de Argentina, De Milei. De Milei. El 70% de los centennials, es decir, los que tienen máximo la edad del siglo, que tienen 24 para abajo, votaron por él y lo hicieron ganar. Y un 53% de los millennials. O sea, todos los demás votaron contra Milei. Pero con el voto de los chavos y los muy chavos, ganó. Y si Álvarez Maínez, Él quiere que le digan Maínez, ¿no? Sí, si logra, sí, pues su propaganda es así. Sí. Si logra
y creo que puede lograrlo porque tiene mucho manejo de redes, vincularse con esos jóvenes, pues no va a recoger el 43% del descontento, pero puede llevarse un 15, un 10, más el 8 que ya trae, se vuelve una fuerza importante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Bueno, se trata de un proceso muy interesante que comenzó desde el año pasado con el proceso de selección de candidatos, etcétera, y todo el mecanismo de proselitismo electoral vía la elección presidencial pues se empieza a desarrollar desde junio del año pasado. Ese proceso adelantado concluye en septiembre del año pasado con el desarrollo de la elección de las candidaturas en las diferentes coaliciones que se desarrollaron. Y finalmente, en el último momento, ya muy al margen de todo lo que había sucedido con las coaliciones y con la definición de las candidaturas por las dos coaliciones, se llega a la determinación muy extraña de la definición de la candidatura de Álvarez Maínez. Entonces, venimos después de un proceso, no es un asunto que surja de el mes pasado ni nada. Llevamos aproximadamente unos 6, 8 meses en una muy profunda dimensión de proyección electoral, de proyección para la candidatura de la presidencia de 2024. Y dentro de todo ese proceso, lo que puede notarse dentro de todos estos meses es que no hay una transformación sustancial en las preferencias electorales que hasta este momento están manifestadas. Podrá haber discrepancias entre si es más o si es menos, si son 25, si son 30, 45 puntos de diferencia. Sí. Doctor, lo voy a interrumpir, perdón, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con usted, doctor Claro sí. Armando Zacarías. Esto es Catalejo, ya volvemos. Gracias por seguir en Catalejo. Doctor Armando Zacarías, seguimos con usted. Bueno, estaba señalando que todo este proceso ha mantenido más o menos la misma estructura y los mismos números, y la gran expectativa para el debate era ver si producto del debate podía desarrollarse alguna modificación en lo que se refiere a las perspectivas y a las expectativas de voto de los ciudadanos. Pero efectivamente, coincidiendo con muchos de los temas que ya plantearon el doctor Tamayo y el doctor Javier Hurtado, fue muy caótica la organización. Allí hay un asunto muy importante que tendría que resolver muy profunda y seriamente el Instituto Nacional Electoral, porque todo el mecanismo es un mecanismo de acuerdo con los partidos, de acuerdo con los candidatos y las candidatas, todo este mecanismo para regular este proceso de comunicación masiva en términos políticos que resultó extraordinariamente atropellado, complejo, y sin dar la posibilidad, ni el margen, ni las condiciones reales de generar un debate entre las y el participante. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que dentro de una perspectiva, yo comentaba con el doctor Javier Hurtado, ni siquiera en un examen profesional se da el número de preguntas que se hace para cada uno de ellos y les dan 3 minutos para responder con bolsa de segundos y no sé qué. Yo creo que el formato impidió que hubiera una expresión profunda de las plataformas que representa cada una de las candidaturas. De forma que lo que vimos no abonó ni en favor, pero sí mucho en darle un tono gris a lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que entonces nos vamos a ir otra vez sobre la línea de los spots, que es una de las únicas vías que la ciudadanía en general puede tener para ver el acceso de las plataformas. Pero en esas cápsulas
como en la estructura del formato de ayer, pues evidentemente no hay ninguna condición ni capacidad. Estaban los participantes con más preocupación de ver si ajustaban el tiempo para terminar la idea, como si fuera un programa de televisión. Entonces, y nos vamos a anuncios, ¿no? Entonces, el asunto es que ese formato debería establecerse con mucho mayor profundidad y profesionalismo que sí tiene el Instituto Nacional Electoral. Quién sabe quién se encargó de la organización, pero definitivamente esa estructura, ese modelo, no dan condiciones para establecer una plataforma de ideas. ¿Cuáles van a ser los resultados de este debate? Pues que nadie va a tener un cambio, salvo en el caso de Maynés, de Álvarez Maynés, que efectivamente se presentó ante mucha gente del país. En Jalisco y en Nuevo León podemos tener una perspectiva clara del papel que representa Movimiento Ciudadano. Pero Movimiento Ciudadano en Tlaxcala o en Campeche o en Baja California Norte definitivamente no tiene ningún arraigo, no tiene ninguna presencia importante, y el aprovechamiento de Jorge Álvarez Maynés fue, pues saben que yo soy un tercer candidato que está en este proceso. En ese sentido, gana en colocarse dentro de esta perspectiva. Pero en acuerdo con lo que acaban de decir, las tres personas que estuvieron ayer estuvieron en un exceso casi sin controlar de nervios. Hasta que al final, digamos a la mitad, la persona que tuvo el mejor desempeño dentro del debate, dentro de las condiciones que dejaba ese ejercicio, definitivamente fue Claudia Sheinbaum. Porque incluso les dijo, no quiero hablar de ese tema porque ya hablamos, entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces, modifica sobre la misma línea de exposición. De esos temas ya hablamos. Moderó a los moderadores. Sí, ya hablamos mucho de la mujer, dijo, ¿no? Entonces vamos hablando de minorías, etcétera. Entonces, hubo un momento en que ella recupera el control y se mantiene con ese control, cosa que no sucedió con los otros dos candidatos. Gana esa dimensión que señaló Jaime Tamayo de Jorge Álvarez Maynés, pero Xóchitl Gálvez en ningún momento logró recuperar una estructura expositiva, y entonces la parte de lanzar una serie de dardos particularmente a Claudia Sheinbaum, pues no la capitalizó de ninguna manera porque no estructuró nada y no queda como una serie de señalamientos que sin ninguna plataforma y sin ningún elemento que la sostenga, pues no tiene ningún efecto. Al punto que la candidata de Morena, de la mitad del debate en adelante, dijo, pues no es un tema que tenga que responder. Entonces, sujetarse a las condiciones y mecanismos para establecer el debate, pues es un trabajo muy profundo que debería corregir profundamente. Quién sabe si tengan tiempo y quién sabe si logren establecerlo para el segundo debate, que es la cuarta semana de este mes. El 18 de abril. El 18 de abril. El 18 de abril es el segundo. 10 días. Y yo no creo que vaya a haber así grandes posibilidades de cambiar la estructura, y creo que el resultado de este debate lo que plantea es el afinamiento de las campañas de cada quien y resolver dentro de las campañas todo el mecanismo de proselitismo que van a tener. Si tenemos el mismo formato, las mismas estructuras para el siguiente debate, pues los resultados van a ser los mismos. Así es. Y bueno, va a dejar mucho que desear porque, como decía el doctor, pues habrá que pedir una disculpa porque lo que dejó, cuando menos a mí, la impresión que dio este primer debate, que no es debate, ahorita le vamos a dar la palabra al doctor Javier Hurtado para que diga qué debe ser un debate y por qué no fue debate, pues es que de los tres no se hace ninguno, ¿no? Y como dijo el doctor,
y por uno de esos tenemos que elegir porque no hay más. Exactamente. No, lo peor es que realmente pues no hay forma de decir que te convencen de votar o de votar por alguno de ellos. Al contrario, te genera una enorme preocupación. Como decir, mira, oye, una persona me dijo, pero qué falta de responsabilidad, qué sinvergonzada. Y digo, una persona de común corriente, ¿no? Plantearse ahí sin estudiar, sin prepararse, pues mejor hubieran mandado el jardinero, me dijo, sí, porque a lo mejor el jardinero le pone florecitas. Es que en verdad te dejó una tremenda decepción eso, ¿eh? O sea, ese debate en vez de motivarnos a votar o a votar por alguno de los tres, en todo caso, por la que salió mejor librada, y coincido, fue Claudia Sheinbaum. Sí. Pero de los otros, ay, Dios mío, por favor, que Dios nos agarre confesados si llegan a ganar alguno de ellos, sinceramente. Sí. Déjame decirte algo. Un Que la minuto, señora, doctor, sí, antes del... el que la señora X haya utilizado la bandera nacional de la forma como lo hizo es constitutivo de una infracción a la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, específicamente en su artículo 32 bis, que dice: las personas físicas no podrán usar la bandera nacional para promover su imagen, bienes o servicios. Y ella lo utilizó impune e irresponsablemente para promover su imagen personal, y aparte cometió, porque esa es una falta de respeto a los símbolos patrios, colocarla de cabeza. Entonces es constitutivo de una infracción esto, que puede ir desde una amonestación hasta arresto por 36 horas, pasando por las multas. Muy bien. ¿Quieres hacer una pausa? Sí, claro. De hecho, vamos a la pausa. Doctor, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que el formato pues no ayudó para nada el desarrollo de esto que se llamó el primer debate presidencial. Pues yo también me queda la impresión de que los candidatos en México, sea de cualquier parte, pues no están acostumbrados a debatir o no saben debatir. Claro. Doctor Javier Hurtado, mira, ¿por qué no fue debate y cómo debe ser un debate? Bueno, bien, mira, en primer lugar déjame recordar un poco. De acuerdo con el gran filósofo Aristóteles de la antigüedad, él decía que había 3 vías o técnicas o medios para la persuasión: el etos, el logos y el patos. ¿Qué es el etos? El etos es las cualidades y el carisma personal del interlocutor, de quien está hablando, y que logra atraer la atención del auditorio. ¿Qué es el patos? El patos es apelar a los sentimientos, a las emociones, al hígado, ¿sí? Y sobre todo dirigir argumentos ad hominem, es decir, a las personas, no argumentos e ideas en sí mismos. Y el logos es apelar a la razón y al intelecto para convencerte de la causa y de la justicia de lo que estás proponiendo. Bueno, lo que nosotros vimos en el famoso debate, que no fue debate hoy te voy a decir, es más bien un ejercicio de puro patos, porque no hubo etos, es decir, ninguno se hicieron patos y ninguno tuvo etos, porque ninguno demostró cualidades carismáticas, ¿sí? Y dominio de la retórica y del auditorio, y de logos hubo 0 logos, ¿sí? Claro. Entonces, déjame decir lo que dice el propio reglamento, ¿sí?, de elecciones del INE sobre los debates, ¿sí? Y que creo que no lo conocen o lo están violando impunemente. Artículo 304, me leo nada más lo sustantivo, ¿no? Se entiende, por el efecto del presente reglamento, por debate se entiende aquellos actos públicos que únicamente pueden realizar en el periodo de campaña en el que participan candidatos a un mismo cargo, con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales. Aquí no dice denuncias o argumentos personales, y de esto nada hubo, absolutamente nada. Es decir,
el Instituto Nacional Electoral incumplió flagrantemente con el propio reglamento que ellos aprobaron y expidieron de elecciones, repito, está en el artículo 304 y el párrafo 2 es más contundente todavía y dice: los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos. A lo mejor no tienen ideas, doctor, por eso no las exponen. Bueno, es que esto no se hizo, no se cumplió, sí, definitivamente. Bien, la otra cuestión, ¿por qué no es debate? Eso no es debate porque era entre una especie de concurso de conocimientos, como la especie del el programa de la gran pregunta de los 64,000 pesos, porque un debate no es eso. Un debate es una premisa, ¿sí? Sobre esa premisa se exponen un orador a favor y otro orador en contra. Y si hay necesidad de otra ronda, otra vez más. Quiero poner, por ejemplo, a mi modo de ver, en México no existe la cultura del debate, definitivamente. Claro. El único debate que a mi modo de ver ha existido en este país, al menos del siglo XX para acá, quizá en el siglo XIX sí hubo más, pero lo ignoro, es el debate caso Lombardo sobre la autonomía universitaria que se celebró en septiembre de 1936. Ese sí fue debate, ¿sí? No estas tonterías que vimos el día de ayer, ¿sí? Entonces, un debate no es eso, un debate es una premisa a favor y en contra. Eso es debate, ¿sí? No examen de conocimientos, ¿sí? Eso ni siquiera llegó a examen profesional, definitivamente. Ahora, entonces, yo lo que considero es que ese ejercicio no se debe de volver a repetir, ¿sí? Porque lo que hace es desmotivar a la gente de ir a votar y que te genere una decepción de la calidad de los candidatos que tenemos. Me preguntaba alguien en la mañana: oiga, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esos candidatos? ¿Qué no hay en México mejores personas que esas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dije: mire, doctora, lo que se puede hacer, qué bueno que lo menciona, es que esto nos abra los ojos, pero mientras no haya democracia al interior de los partidos políticos, eso va a seguir existiendo. Pero qué bueno que existió, fíjate. O sea, qué malo que se dio ese espectáculo, pero qué bueno, porque nos está abriendo los ojos de que eso no puede seguir continuando. Definitivamente. Yo insisto, y permíteme reiterar, no puede haber otro famoso debate, entre comillas, con el mismo formato y con las mismas características. Eso es una ofensa al intelecto, a la dignidad de los mexicanos, y que lo que va a propiciar es que la gente deje de ir a votar. Sí, abstencionismo. Muy bien, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, yo no veo tan pesimista como Javier esta situación, por una razón, porque también hay que considerar a la ciudadanía, al mexicano común y corriente. Yo recuerdo lo que debió haber sido el gran debate en este país, el gran debate porque además era el momento en que se podía haber dado y se dio supuestamente en la transición, que es el debate donde estuvo Fox, La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Y en ese debate, si ustedes, alguno lo recuerda o por ahí lo buscan, van a encontrar que el único que tuvo una posición programática y propositiva, paradójicamente, porque lo que se esperaba era otra cosa de él, fue Porfirio Muñoz Ledo. Y entonces todo el mundo se decepcionó porque Muñoz Ledo era el bravucón, el del que sacaba la espada y tenía no ocurrencias como las de la señora X, que son realmente no de risa, sino de vergüenza, sino que eran ocurrencias muy, muy divertidas y que retrataban mucho a los políticos que criticaban. No lo hizo ahí. Y entonces quedó muy mal calificado. Claro, no necesariamente ganó el peor, porque el peor fue Fox, que perdió el debate, pero ganó la elección. O sea, finalmente el debate no lo marcó. Los únicos, él mismo lo dejó ver en una entrevista que le hacen, las únicas porras que tenía, que decían que había sido bueno, eran sus hijas. Fue pésimo en ese debate. Bueno, entonces, por un lado, el debate no es tan impactante como se quiere ver, y por otro lado, pareciera que al público mexicano, pues le gusta la lucha libre, ¿no? Y no el ajedrez. Pero bueno, ahí lo dejo. Doctor Arnoldo Sacario. Un paréntesis nomás. Sí. Creo que mejor debate de los que ha habido en México, digo, para mí ya dije cuál es el único debate que ha habido, es el del 94, que lo ganó
Diego Fernández de Ceballos, y luego se retira. Y se retira y se esconde. Sí, porque no quería ganar por algo que los nunca debates, los que han ganado los debates no han ganado las elecciones. Así es. Sí, Así en es. algunas ocasiones. Bueno, pero en esta a lo mejor no va a pasar lo que absolutamente se queda nada, la gente es el chascarrillo, ¿no? Por sí. ejemplo, Riquín Canallín, ¿no? Sí. En el anterior. Y ahora lo de la dama El de de hielo, cerveza ¿no? o sidral, ¿en qué debate fue? El de El de Cuauhtémoc Cedillo, Cárdenas, el de ¿no? Cedillo. Sí, Ajá. Cuauhtémoc Cárdenas pero Cedillo. Y luego el de la Pero ese- Bastida y la Bastida, viejita, ¿sabe qué? Y cuando se robó el Mandilona. show del debate, la edecán. Y luego la edecán. Entonces, Bueno, eso es lo que ha Y el quedado. Bronco cortando manos. Pero ¿no? ideas y Exacto. propuestas, ninguna, definitivamente. Pero yo pienso que no. O sea, entonces, ¿cómo vamos a razonar nuestro voto? Muy bien. Vamos a una pausa, permítanos, regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Estamos en la parte final de Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. Doctor Armando Zacarías, sus conclusiones sobre este no debate, que desde mi punto fue un intercambio de acusaciones para ver quién era más mentirosa o más corrupta, ¿no? Pues definitivamente aquí hay un asunto muy profundo, muy importante de discusión ciudadana, de discusión política, de discusión de los actores políticos, que es el Instituto Nacional Electoral. Todo este mecanismo que ha sido extraordinariamente costoso y que además han querido dibujarlo de una suerte de participación ciudadana o de mayor rango de participación ciudadana, pues dejó una elección de una cantidad de preguntas que no venían forzosamente conectadas unas con otras. Entonces, pues es bastante difícil. ¿Qué hace un candidato? Pues yo voy a dar la versión de lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero decir. Pero aún eso que ellos querían hacer y decir, pues estaba constreñido primero al tiempo y en segundo lugar pues a esa variedad de preguntas que iban de asuntos extremadamente generales a muy particulares. A ver, ¿qué haría en caso de que una persona trans haga esto o lo que sea? Pues no están hablando ahí de una política pública. O sea, es muy difícil sustentar una estructura de política general con esas condiciones. De forma que yo diría que el tema aquí esencial y la gran responsabilidad, el gran reto para tener un mecanismo eficiente de promoción de comunicación política está en el INE. Si el INE no lo resuelve, no es responsabilidad de los candidatos. Los candidatos van a hacer lo que van a hacer. Si el INE no logra establecer un mecanismo objetivo, más o menos centrado, organizado, estructurado, para establecer condiciones de algo que ya tiene definido, que es el debate, el gran problema que va a arrastrar el INE es la insolvencia para resolver un proceso de esta naturaleza. De forma que el gran reto que tiene para los próximos 2 debates el INE es la organización. Allí no es un asunto de los candidatos. Y la organización y formato, ¿no? Sí, Y el exactamente. cronómetro. Sí, y el cronómetro, arreglarlo. Doctor Javier Hurtado, 3 minutos. Nada más, sí, mira, quizá era mucho pedir cuando dije yo una premisa, luego postura a favor y en contra. Mira, la cosa es muy sencilla. Por ejemplo, yo propondría este siguiente debate que establezcan el tema que a todos nos trae aquí en la cabeza, seguridad, y el tercero, corrupción. 10 minutos por cada candidato que exponga libremente sus propuestas. Ahí se van 30 minutos. Luego una segunda ronda de 5 minutos, ¿sí? Ahí se van 15, ya van 45. Y una tercera de 2 minutos o 3. En total, el debate no consumiría más que 1 hora. No es ejercicio de casi 2 horas, que la verdad, aparte de que te aburrió, pues es muy pesado y muy tedioso, definitivamente. Y luego además con esos pésimos oradores, ¿no? Entonces, yo sí llamaría, y coincido con el doctor Armando Zacarías, la pelota está en la cancha del INE. ¿Qué va a hacer para corregir esto y para motivar la participación de los electores y el voto razonado de los electores sobre las propuestas? Ese ejercicio que vimos ayer no lo permite. Todo lo contrario, lo que hace es desmotivarte de ir a votar definitivamente. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Sí, de acuerdo que este modelo de spots
para debate no sirve absolutamente para nada, ¿no? Sí, fueron spots. Estoy totalmente de acuerdo. Pareciera que hay como la intención de llegarle a estos chavitos que lo único que quieren leer son 5 palabras y no más. Entonces, pero eso es una verdadera tontería, porque en vez de cultivar la educación cívica, la descomponen, ¿no? Esa es una cuestión. Lo otro es que yo sí no dejaría de señalar que efectivamente sí hay ganadores y perdedores. Creo que la gran perdedora pues es la señora X. No veo cómo se pueda levantar después de esto. Ni siquiera tenía control sobre sus gestos. Estaba con la sonrisa ante la cámara y luego alguien le hacía alguna crítica a cualquiera de los dos y volteaba con unos ojos de pistola y luego volvía a la cámara. Es decir, incluso en el manejo de sus emociones ni siquiera creo la gran derrotada. La que por los resultados mismos, por ahí hasta un anti-AMLO como León Krause le reconoce que el haberse mantenido, y además creció hasta un punto, que eso ya es un gran triunfo, ¿no? Porque el que va arriba es el que va a ser siempre hacia abajo en un debate, porque es al que se le van a ir encima. Entonces, el haberse mantenido e incluso haber crecido, la coloca como la ganadora automáticamente. Pero yo no dejo de ver también de alguna manera como ganador, en otro sentido, como digo, a Maínez, porque se posiciona como candidato. Y de aquí para arriba, la señora va para abajo, la señora X, y Maínez de una u otra manera ya va para arriba. De aquí para arriba, crecer. Y lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum es sostenerse. Mantenerse nada más ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Les agradezco a los tres que han estado con nosotros en este programa y nos vemos después del segundo debate a ver qué pasa. A ver si ahora sí hay algo positivo, pues ¿no? Sí, no. Muy bien. Gracias, doctor Javier Hurtado, doctor Jaime Tamayo, doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias a usted, hasta luego. Gracias.